Mateo 13, 24. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanla en mi granero. Versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros por su Espíritu. Que el Señor prospere su palabra. Padre, te damos gracias porque estamos delante de ti por tu Espíritu Santo. Tu palabra es una espada de dos filos y nuestro anhelo es que hoy atraviese lo más profundo de nuestra ser y exhiba lo que hay en nuestros pensamientos, porque un día habremos de dar cuenta de toda nuestra vida delante de ti y queremos estar preparados para ello por la sangre del Cordero derramada en la cruz, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Te pedimos esto, Señor, para que tu gloria sea vista, para que el fruto, Señor, sea dado en nuestras vidas. Y Padre, para que, Señor, tu reino siga creciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Esta semana, escribiendo con
el pastor Maurice Roberts de Escocia. Le pedí el lunes o martes, le dije al pastor Maurice, ¿me podrías dar 10 consejos? Eres una persona que más de 45 años en el ministerio y un hombre realmente temeroso de Dios y usado por Dios. Y le pedí, ¿me puedes dar 10 consejos, por favor, que le darías a un siervo de Dios? Y les voy a decir lo que me puso en el primero y en el 10º consejo. El primer consejo me dijo, primeramente revísate si eres una persona verdaderamente creyente. Revísate si eres una persona verdaderamente creyente, que aborreces el pecado y que temes a Dios. Platicando con Julio Crespo el día de ayer, me decía Julio, pero es que ahí son 3 puntos en uno solo. Ok, está bien. Qué bueno que hay 3 puntos en uno solo. Pero fíjese bien, a un pastor, primero reconoce que seas una persona que ha nacido de nuevo, que seas un verdadero creyente. Tú dices, pero ¿por qué? Si ya es pastor. Te digo una cosa, hay demasiados hombres en el mundo que se llaman pastores o personas a las cuales se les llama líderes sin ser ni siquiera nacidos de nuevo. Y por supuesto, si no son nacidos de nuevo, no pueden aborrecer el pecado. Y si no aborrecen el pecado, ¿cómo crees que van a caminar en el temor de Dios? Para un siervo de Dios es necesario primeramente que sea un hijo de Dios para poder servir a Dios y aborrecer el pecado y tener temor de Dios. Y el último punto que mandó Maurice dijo esto: predica sabiendo con tus ojos y tu mente y todo tu ser que un día te presentarás en el día del juicio de tu Señor. Predica, porque cada palabra va a ser juzgada delante de aquel que tendrás que enfrentar en el día del juicio. Fíjese nada más, consejos para un pastor. Nuestro hermano Wenceslao, que algunos, la mayoría deben haberlo conocido porque varias veces ha estado aquí en la puerta recibiéndolos. A lo mejor no lo conocen por su nombre, a Wences y a Inés. Son normalmente, desde que empezaron a servir al Señor, son las primeras personas que están aquí. Son los que llegan mucho antes que todo el mundo en cualquier reunión, habitualmente. Y les decía que nuestro hermano Wences, la semana anterior, el viernes, le decían que tenía 4 horas de vida en el hospital, en el Seguro Social. Y esta semana, esta recién que estamos terminando, en este martes pasado, se le avisó a la familia que por favor estuvieran cerca de la entrada de urgencias, porque después de haber pasado aquella cirugía que les mencioné la semana pasada de 7, 8 horas que estuvo en cirugía y pasó a terapia intensiva y salió en coma, el martes le avisaron a la familia y les dijeron que por favor estuvieran cerca porque Wences ya estaba terminando. Eso fue el martes. El jueves a las 11:30 de la noche entro a terapia intensiva y Wences con un tubo en vías respiratorias y otro tubo en el aparato digestivo y por supuesto con todos los aparatos que puede tener una persona en terapia intensiva. Cuando me ve, ¿saben? No con una lentitud y una debilidad, sino con una rapidez y una fuerza, me ve a los ojos y me hace así, levanta la mano y levanta el pulgar, porque no puede hablar, y una medio sonrisa por un lado del tubo que tiene metido en su boca. ¿Saben quién puede hacer esto? Alguien que antes de ir a entrar en coma a ese quirófano dijo: mi Señor me tiene en la palma de su mano
y nadie jamás, ni nada jamás me arrebatará de ahí. Un hijo de Dios que sabe que la vida es así, vuela, desaparece, y que sabe que tiene asegurado el futuro. Todos nosotros vamos a morir un día si el Señor no viene antes, y todos nosotros habremos de enfrentar un futuro en donde solamente hay dos sitios: en el tormento eterno y en el cielo, en la paz eterna con nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Y una vez más, aquí es nuestro Señor Jesús, el Maestro. Él está hablando de esto. Él es Jesús, nuestro Señor. Y en este capítulo 13 vemos 6 parábolas, pero ahorita vamos a ver dos de ellas que son el mismo tema. Y si son importantes para nuestro Señor Jesús, deben ser importantes también para nosotros. Y esas parábolas, que son relatos símiles de lo que hay en la realidad, y utilizando elementos sorpresas, por supuesto, tienen enseñanzas totalmente verídicas y aplicables a la vida de los oyentes. Y eso lo usaba mucho nuestro Señor Jesús. Y en esta parábola que se le llama la parábola de la cizaña, como lo vimos aquí, o la parábola del trigo y la cizaña, sería bueno que nos hiciéramos 3 preguntas con esta parábola. 3 preguntas. ¿Qué clase de semilla soy? ¿Qué clase de semilla soy? ¿Qué clase de fruto estoy produciendo? ¿Y qué clase de futuro tendré? ¿Qué clase de futuro tendré? Nuestro Señor Jesús primero está dando la parábola delante de una gran audiencia, pero también nuestro Señor Jesús después en privado se le explica a sus discípulos. Y cuando está hablando delante de todos en el versículo 24, el Señor dice: el reino de los cielos puede compararse. El reino de los cielos puede compararse. Aquí está hablando de que la soberana voluntad de Dios, que hizo los cielos y la tierra, al final de cuentas Él gobierna toda situación y todo ser viviente. El reino de los cielos puede compararse. Y ahora viene la comparación. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Y vemos, por supuesto, en el versículo 37, que aquel que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué es nuestro Señor Jesús? El Hijo del Hombre es un término que nuestro Señor usaba para hablar de sí mismo. Nuestro Señor Jesús dice: plantó la buena semilla en su campo, le pertenece. Y dice ahí en el versículo 38, y el campo es el mundo. El campo es el mundo. No sé cuántas veces habrás oído que el trigo y la cizaña dentro de la iglesia, pero aquí vemos claramente en la parábola que no se está hablando de la iglesia, se está hablando del mundo. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y volvamos a nuestro texto en el capítulo 13, versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El enemigo vino a sembrar cizaña entre el trigo. Y dice en el versículo 38, la cizaña
son los hijos del maligno. Así como la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es, versículo 39, el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién te plantó en el mundo? ¿El Hijo de Dios? ¿Nuestro Señor Jesús? ¿O te plantó el diablo en el mundo? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Puedes decir, bueno, es que yo soy creyente. Esa pregunta me parece tonta. Discúlpame. Pero si tú ves conmigo en el capítulo 8 de Juan, te vas a encontrar que aún cuando una persona se denomine creyente, vemos que otra es la verdad. Y en el capítulo 8 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, nuestro Señor Jesús estaba hablando y dice en el versículo 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Se fijan, 2 veces habla de que habían creído en Él. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí a los que habían creído en Él? Empieza diciéndoles, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y te digo algo, esta es la señal del Hijo del Reino. Esta es la señal del Hijo de Dios, permanecer en su palabra, y es ahí donde verdaderamente nos podemos identificar como sus discípulos. ¿Por qué? Porque estos hombres con los que Jesús estaba hablando, más adelante, ¿qué les dice en el versículo 42? En el versículo 42, a ellos mismos, a los que habían creído en Jesús, les dice, si Dios fuera su Padre, ¿qué les está diciendo? Que no lo es. Si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque ustedes no pueden oír mi palabra. No pueden oír mi palabra. Si no pueden oír la palabra de Dios, ¿cómo van a poder permanecer en la palabra? ¿O cómo podrá la palabra de Dios permanecer en ellos? ¿Cómo? Si es algo imposible totalmente. No pueden oír. Versículo 44. ¿Ustedes son qué? Son de su padre. ¿A quién le está hablando esto? A los judíos que habían creído en Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿A quién le habló esto? A los judíos que habían creído en él. Nuestro Señor les dijo claramente en el versículo 34, en verdad les digo que todo el que comete pecado
es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esclavo. El pecado domina, gobierna la vida. No importa que se llame a sí mismo creyente, no importa que acuda a una congregación cristiana, simplemente está diciendo el Señor esto. Versículo 36, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Solo el Señor puede hacer a una persona libre. Y dice en el versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Conocer la verdad, atesorar la verdad, el Verbo encarnado, la palabra de Dios enviada. Que la palabra halle cabida en nosotros es la única manera, de ser verdaderamente libres. Versículo 37 dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Nuestro Señor Jesús dice esto, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. No tiene cabida en ustedes. He ahí el gran problema. El gran problema no es desconocer la palabra de Dios. El problema real y profundo está en aquellos que creen conocer la palabra y siguen siendo hijos del diablo. Creen conocer la palabra y van derechitos al infierno. Creen conocer la palabra, pero no tienen la humildad de atesorarla y someterse a ella. Y son hijos de condenación. Y son cizaña puesta en el mundo. Esto es terrible, pero es una realidad. Y ahorita vamos a ver por qué. No es cuestión que esté mal utilizando versos. Ahorita vamos a ver que específicamente a ellos se refiere. ¿Por qué? Porque nuestro pasaje que estamos estudiando en Mateo 13, ¿de quién está hablando? En Mateo 13, en el versículo 41. En Mateo 13, 41, en nuestra parábola del trigo y la cizaña dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A todos los que son piedra de tropiezo. Entonces, ¿cuántos creyentes o aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Dios, lo único que son viviendo en este mundo son piedra de tropiezo y practicadores de maldad? Y lo único que hacen es que el nombre de Cristo es vituperado por causa de sus vidas, donde ellos pueden tener un conocimiento, pero no un corazón sometido a aquel que pagó por sus vidas en la cruz para comprarlos y para ser el dueño y señor de sus vidas. Esto es algo duro, amada familia. Es algo duro lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y créanmelo, con temor y temblor. ¿Entienden ahora ustedes por qué este siervo de Dios, Morris Roberts, de 78 años de edad, me diga, primer consejo, revísate primero si eres un verdadero creyente? Revísate si aborreces verdaderamente el pecado, todo lo carnal tuyo,
y revísate si vives en el temor de Dios. Ese fue el primer requisito para poder servir al Señor. Para poder servir al Señor. Y predica como si estuvieses viendo delante de ti el día del juicio. Son palabras duras, pero son palabras reales. Nuestro Señor Jesús tenía muy corto el tiempo para ministrar. 3 años activo en el ministerio y tenía que ser muy directo. Y te digo algo, por eso la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Y más vale ser deshechos, que nuestro corazón endurecido se ha hecho pedazos y quebrantado con tal de llegar al reino de los cielos. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién te plantó? ¿Quién te plantó? Te plantó el Señor Jesús. Él es el que te ha plantado en el mundo. Eres una semilla que va a producir fruto. Eres semilla que va a dar un fruto. Miren, el trigo y la cizaña, la semilla es similar. En cuanto empieza a crecer la plantita de la cizaña y del trigo, no hay una gran diferencia. Si se ve la plantita en el proceso de crecimiento, se ven iguales, prácticamente iguales, y no se puede distinguir. Pero en tanto que van creciendo una de esas plantas produce un fruto, trigo. Pero la otra planta, con la raíz, empieza a ahogar, empieza a estrangular la raíz del trigo. Y por eso es tan dañina la cizaña, porque empieza a afectar, empieza a buscar estorbar el crecimiento del trigo. Ahora, piensa por un momento esto. Si solamente hay dos clases de semilla, de acuerdo a la palabra de Dios, si solamente hay dos que plantan esa semilla, y uno es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, y otro es el diablo. ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo del reino o eres hijo del maligno? Porque eso dice la palabra de Dios en el versículo 38, que nada más hay hijos del reino y hay hijos del maligno. No habla de otros hijos, es nada más o hijos del reino o hijos del maligno. ¿Qué clase de semilla eres? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13, verso 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. A menos que en verdad no pasen la prueba. Te digo algo, amada familia, si tú y yo no nos vemos incapaces, reprobados, pecadores delante de Dios, no podemos pasar la prueba. La única manera de pasar la prueba delante de Dios es ver nuestra total imposibilidad, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, bástate mi gracia, porque mi poder, dijo nuestro Señor Jesús, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amada familia,
necesitamos examinarnos constantemente a nosotros mismos. Necesitamos examinar nuestras veredas para ver si estamos realmente caminando en el camino angosto. Necesitamos ver qué rumbo llevamos, porque nuestra carne nos va por tendencia natural a llevar lejos de la senda estrecha. Nuestra carne nos va a tener tendencia natural a llevar lejos del camino del Señor. ¿Y qué prefieres? Tú mismo estarte examinando continuamente para poder enderezar tus pasos, o que la amorosa disciplina de tu Padre Celestial, como dice Hebreos 12, sea derramada sobre tu vida y con azotes por el gran amor con que te ama nuevamente te lleve al camino estrecho. ¿Qué preferimos? Por eso Pablo dice, examínense si están en la fe. Tienen que estar reprobados para que Cristo realmente sea el Señor. Es una lucha continua. Nosotros queremos tomar otra vez gobierno de nuestras vidas. Nosotros queremos tomar las mejores decisiones y somos unos insensatos. Hablo por mí mismo. Somos insensatos, o soy insensato. ¿Por qué? Pablo mismo lo dijo en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, y hallo entonces que el mal se encuentra dentro de mí. Pablo reconoció esto. ¿Lo reconoces en tu propia vida? La única manera de reconocerlo es siendo un hijo del reino, siendo una buena semilla, siendo trigo y no cizaña, siendo hijo de Dios y no del diablo. Es la única manera de reconocerlo. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién es tu Padre? ¿A quién estás sometiendo tu vida? Son preguntas que continuamente tenemos que hacernos a lo largo de nuestro caminar en este mundo de aflicción y en este peregrinaje que tenemos, en donde los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van a estar queriendo que nos anclemos en el amor por este mundo y por las cosas del mundo. Pero Colosenses 3 nos dice que si somos hijos de Dios, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿Eres hijo del reino o eres hijo del maligno? Lo segundo que debemos de preguntarnos es qué clase de fruto estamos produciendo. ¿Qué estoy produciendo? O sea, el fruto de mi vida, el fruto de mi caminar como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, ¿glorifica verdaderamente a Dios? ¿Realmente es glorificado el nombre de Dios? No te estoy diciendo que te apapachen y te digan, qué hermoso mensaje, qué gran enseñanza, oh, qué tremendo siervo eres. No te estoy diciendo eso. No, te estoy diciendo simplemente, si la persona a tu espalda puede decir, de veras, gracias a Dios por esa palabra, porque yo la necesitaba. No necesitan decírtelo, no necesitas apapachos. El único que necesita escucharlo se llama Dios y que pueda oír realmente, gracias a Dios por la vida de mi hermano, por el mensaje que Dios le dio, porque hoy lo necesitaba. Es realmente el fruto que tu vida está produciendo, glorifica a Dios. En Gálatas 5, versículo 19, nos habla la palabra de Dios acerca de fruto. Y aquí estamos viendo en esta parábola del trigo y la cizaña que el fruto es trigo, pero en Gálatas capítulo 5, 19 vemos esto. Gálatas 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne, en otras palabras, el fruto
el fruto de tu carnalidad y de mi carnalidad son evidentes. ¿Cuáles son estos? Frutos de la carne, obras de la carne: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, dice el apóstol Pablo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu, los hijos del reino, no los hijos del maligno. ¿Qué es lo que se ve en ellos? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Voluntariamente hacemos morir lo terrenal en nosotros, voluntariamente, intencionalmente. No es algo que Dios haga por nosotros. Dios no te va a quitar tu carnalidad. Tú necesitas, por el poder del Espíritu Santo que te ha sido confiado, matar tu insensatez, tu carnalidad, todas las obras de la carne, para que no se vuelvan una práctica en tu vida. En Juan capítulo 15 nos habla nuestro Señor Jesús, y respecto a estas obras de la carne o este fruto, también en Juan 15 nos está diciendo algo importante en el versículo 1 y en el versículo 2. Juan 15, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios, hablando nuestro Señor Jesús esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, todo aquel que se dice ser mi hijo, todo aquel que no da fruto, mi Padre ¿qué? Lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Se fijan? Nada más están los que dan fruto, la buena semilla, y los que no dan fruto. Y los que no dan fruto, dice aquí, mi Padre los quita. Mi Padre los quita. En el versículo 5 al versículo 8 dice, continúa nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes son las ramas, los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que den mucho fruto y así prueben, dando mucho fruto, prueben una cosa, que son míos, que son mis discípulos, hijos del reino. Versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Se fijan? Porque un siervo de Dios, un hijo de Dios, un hijo del reino, no va a pedir a Dios para sus propios deleites. No va a pedir a Dios cosas que sean contrarias a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Un hijo de Dios, lo primero que le va a decir a Dios es: hágase tu voluntad y no la mía. No tenemos que declarar, no tenemos que decretar, no tenemos que ordenarle a Dios que haga las cosas conforme nosotros queremos, porque nuestro anhelo es que nuestro Padre se deleite en el servicio de aquellos que fuimos sacados de las tinieblas y puestos en el reino de luz. Ese es nuestro anhelo, que nuestro Padre sea glorificado verdaderamente en nosotros y a través del fruto que pueda Él producir con nuestras vidas. No somos nosotros, sino es Él el centro del universo. No somos nada, sin Él nada podemos hacer. Y se necesita que sus palabras permanezcan en nosotros, porque el mundo implanta también su pensamiento en nosotros. Bendito el Señor que nos ha dado su Espíritu Santo para no hacer lo que queremos hacer. ¿Qué clase de fruto estás produciendo? ¿Tu fruto glorifica a Dios o ridiculiza el nombre de Dios? La gente es echada fuera de la intención de conocer a Dios por tu vida. Eres piedra de tropiezo. Tu testimonio como cristiano deja verdaderamente que desear. Y eres un tropiezo para la gente que no conoce a Cristo, y menos le importaría conocer a Cristo conociendo que los cristianos son como tú. ¿Es así esto? ¿O verdaderamente la gente puede ver trigo en ti? Puede haber pan. El trigo es pan, de ahí sale el pan de vida. Tú y yo venimos a traer a un mundo hambriento la palabra de Dios, pan de vida. Tu vida, tu fruto ahoga o exalta el nombre de Cristo. ¿Eres trigo o eres cizaña? Particularmente aquí la cizaña habla de dos tipos de personas: los que son piedra de tropiezo y los que hacen ¿qué? Iniquidad. Pueden tener el pecado escondido, pueden manifestar el pecado en secreto, pero el asunto es que los ojos del Señor están sobre los que le temen y el favor de Dios está para los que temen a su nombre. ¿Qué clase de fruto estás produciendo? El tercer aspecto que vemos aquí en esta parábola es que va a ocurrir un final. Y en ese final, como dice aquí en el versículo 29, en el 28, en Mateo 13, 28, Jesús dice: un enemigo ha hecho esto, ha puesto la mala semilla. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega.
vendrá el fin de los tiempos, el día del juicio, como dijo nuestro hermano Morris, el día de la siega. Y al tiempo de la siega, dice el Señor Jesús en el 30, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Al trigo, recójanlo en mi granero. En el versículo 41, dando la explicación, nuestro Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y crujir de dientes. En 2 de Tesalonicenses tenemos exactamente la misma imagen. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, después de todo, dice la palabra de Dios, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Recuerda que te dije que la cizaña, la raíz de la cizaña ahoga, presiona, estorba el crecimiento del trigo. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y darles alivio a ustedes que son afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. A los que no conocen a Dios y a los que no obedecen. Los que no obedecen son piedra de tropiezo porque conocen la palabra, pero no la practican. Por lo tanto, son hacedores de iniquidad. Está hablando lo mismo que acabamos de ver en Mateo 13. Los que no conocen de Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, versículo 9, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Qué clase de futuro tendrás? ¿Qué clase de futuro tendrás? ¿Serás recogido en el reino del Señor? ¿O serás echado al horno por toda la eternidad? Solamente hay dos futuros. Nada más hay dos futuros. Echado al horno con el sufrimiento eterno o en la paz y en el reino de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuál es tu futuro? ¿Resplandecerás en el reino o estarás con un llanto y crujir de dientes por toda la eternidad? ¿Cómo estarás, amada familia? ¿Cómo estarás, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo estarás? Dice la palabra en Mateo 13, en el versículo 43, después de hablar de la cizaña que es arrojada al horno de fuego. El infierno es una realidad. El infierno es una realidad. Estaba oyendo esta semana las estadísticas, las últimas estadísticas
en Estados Unidos de los matrimonios cristianos. 7 de cada 10 matrimonios cristianos terminan divorciándose. 7 de cada 10 matrimonios cristianos terminan divorciándose. ¿Qué está diciéndonos esto? 7 de cada 10. ¿Qué está diciéndonos esto, familia? Por favor. Hay una sola cosa que nos está diciendo: que estos 7 de cada 10 matrimonios que se dicen cristianos no son cristianos. No son cristianos. Y por eso tenemos esas estadísticas. Ahora, ¿tú crees que esto no va a ser piedra de tropiezo para el mundo? Que tiene en Estados Unidos 6 de cada 10 se divorcian. Ya superamos, por lo menos los americanos superaron ya. 6 de 10 se divorcian y los cristianos 7 de 10 ganaron. ¿Cristianos? ¿Trigo o cizaña? ¿Hijos del reino o hijos del maligno? O sea, ¿quién es el que los compró? ¿Quién es el que los salvó? ¿Quién es el que arrancó su corazón de piedra y les puso un corazón de carne? ¿Quién? ¿Es el Señor? No nos engañemos. No nos engañemos. Nosotros no vamos a engañar a Dios. Nuestros pensamientos están delante de sus ojos. Él conoce lo más negro de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos antes de que salgan disfrazados con palabras halagadoras. Qué terribles palabras cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terribles palabras, porque estas palabras serán vistas en el día del juicio. Amada familia, debemos temer y temblar delante de esto. Es una realidad. Del versículo 47 al 50, en Mateo 13 también, inmediatamente nos da otra parábola que tiene exactamente que ver con lo que acabamos de leer ahorita. En el 47 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Así es el reino de los cielos. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canasta, pero echaron fuera los peces malos. Así será. Lo dice nuestro Señor Jesús: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dijo nuestro Señor Jesús: ¿han entendido todas estas cosas? Y dijeron sus discípulos: sí. Mi pregunta en esta tarde es: ¿has entendido, amado hermana, amado hermana, todas estas cosas? Y ruego a Dios que tu respuesta sea sí. Te digo algo, amada familia: yo no escojo, yo no digo voy a hablar y deshacer. Yo soy el primero, amada familia, que tengo que reconocer día con día delante de mi Señor que soy un pecador, salvo por gracia. Mi ruego diariamente desde que amanece es que se haga la voluntad de mí y que yo sea totalmente sujeto en todas las áreas de mi vida, mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Pero te digo una cosa: Dios es el único que me puede juzgar, pero me ha dado una conciencia delante de la cual tengo que verme si tengo una limpia conciencia o si no. Y lo que estoy hablando, amada familia, es con limpia conciencia delante de aquel que me lavó con su sangre.
Y ruego a Dios, créemelo, ruego a Dios cada vez que vengo y me presento, primeramente delante de su presencia y luego delante de ti, ruego a Dios que Dios nos salve. Ruego a Dios que Dios nos salve. No es mi intención nada que no sea la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios delante de Él en estas reuniones. No es mi intención. Pero si nuestro Señor Jesús habló tanto acerca de esto, es porque es demasiado importante. Y creo y mi anhelo es que tú y yo recibamos de parte de Jesús nuestro Señor su palabra. En Lucas 21, versículo 34, quiero que veas conmigo estos versículos y terminar ahí. En Lucas 21 dice la palabra del Señor, versículo 34. Jesús hablando, nuestro Señor Jesús hablando una vez más. Estén alerta. No sea que su corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesús.